y la gran pregunta del millón que seguramente cierra el video. ¿Es viable? A ver, ¿es viable dolarizar Venezuela? ¿Funcionaría en Venezuela tal medida? ¿Llevaría a Venezuela a la cúspide o la terminaría de lanzar por el barranco? Hola Warriors, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Después de 2 días sin subir video nos reencontramos. Estoy un poquito enfermo, estoy con gripe, pero más allá de eso, contento de poder subir video. Y sobre todo porque este video tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de hacer el canal. Pero me parece que ahora es más factible. El video de hoy va a tratar de los puntos claves de la propuesta de gobierno de Javier Milei, recientemente presidente electo de Argentina. Y vamos a estar analizando no solamente su propuesta, sino yo como venezolano voy a dar mi punto de vista sobre cada uno de los puntos y qué tan factibles o viables serían en Venezuela. Entonces, de eso va a tratar el video de hoy. Antes de iniciar les pido que se suscriban, que comenten, que den like, que compartan esto con sus amigos, porque aparte es el primer video que hacemos que no tiene que ver de fútbol. Ya les había adelantado en redes que este va a ser un canal para opinar sobre todo, pero hasta ahora solamente habíamos cubierto los deportes, específicamente el fútbol. Pero hoy vamos a estar inaugurando otra área, no sé si la quieren llamar política, economía, lo que sea, pero estoy muy contento de poder opinar sobre otras cosas para ustedes. Así que ya, sin más a lo que hacer referencia y sin más dilación, arrancamos. Ok, mis Warriors, aquí está el video que pertenece a Telefe Santa Fe de hace 3 meses y donde Javier Milei plantea los 10 puntos centrales de su plan de gobierno. Le voy a poner una velocidad de 1.5 por temas de copyright, pues ya lo saben, y voy a ir opinando al respecto sobre cada uno de ellos. Así que bueno, nada, vamos a ello. En materia de política antiinflacionaria, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, si le sacamos la maquinita de imprimir billetes a los políticos, se va a terminar la inflación. Por lo tanto, la única cura definitiva, creíble y con reputación para hacerlo correctamente hacia adelante. Ok. Bueno, Milei básicamente plantea acá que la vía directa para acabar con la inflación es acabar con el Banco Central, porque entiende que la impresión monetaria genera inflación. A ver, esto a grandes rasgos es muy cierto, porque hay un punto que hay que entender. La gente tiene que entender que el dinero no es sinónimo de riqueza, sino que simplemente es un método de pago, un mecanismo de intercambio. Y tú me podrías decir, bueno, pero mientras más dinero tengo, por más cosas lo puedo intercambiar, por más bienes y por más servicios. Y la respuesta es que sí, pero no. Porque eventualmente los bienes y servicios de una nación van a ser van a tener un valor directamente relacionado a la cantidad de dinero que posee el total de las personas. Es como una cuestión de oferta y demanda en donde ambas tienen que estar en equilibrio. A ver, voy a poner un ejemplo rápido. Supongamos que usted tiene estos lentes y que la persona que está vendiendo estos lentes, o vamos a suponer algo, ustedes quieren estos lentes y la persona que vende estos lentes los vende en $10. Bueno, si la persona tiene 2 unidades y hay 5 personas que lo quieren comprar, pero solamente 2 tienen la posibilidad de comprarlo, supongamos que tienen un precio de $20, entonces la demanda está cubierta por la oferta. Pero en el momento que el Banco Central imprime más dinero y más personas pueden adquirir estos lentes, va a haber insuficiencia por parte del proveedor respecto al producto o servicio que está ofreciendo, y al final no le va a quedar otra que elevar el precio de estos lentes, porque va a sentir una inseguridad producto de que no puede abastecer esa demanda. Entonces, cuando hay mucha demanda, la oferta tiende a aumentar el valor o el costo del bien o servicio que ofrece, valga la redundancia. Mientras que cuando hay mayor oferta y la demanda es poca, la oferta tiende a bajar el precio del bien o servicio que ofrece. Es decir, si usted tiene estos lentes y nadie se los quiere comprar a usted por los $20, al fin y al cabo usted les va a terminar bajando el precio. Así funciona el dinero, y por eso es
que no sirve eso que dicen muchos de que impriman más billetes para que salgan los pobres de la pobreza. Es decir, imprimamos más billetes, lo que se llama en economía dinero inorgánico, démosle este dinero a los pobres para que salgamos de la pobreza. De hecho, en Venezuela ustedes pueden ver que cuando el gobierno aumenta los salarios, aumenta el precio del dólar y evidentemente a los pocos días ya todos los bienes y todos los servicios que usted adquiría antes a un precio tienen otro valor que es mucho mayor que el que tenían antes. Entonces es importante que entendamos eso. Uno no es rico por la cantidad de dinero que tiene. Uno es rico por la cantidad de dinero que le sobra cuando uno abastece sus necesidades. Es decir, si yo me gano $20 y gasto los 20 y no me queda nada, soy menos rico que el que se gana 10, gasta 5 y le quedan 5. Entonces de esa manera funciona el dinero y sobre todo de esa manera acabaría la inflación si Milei, como dijo, acaba con el Banco Central en Argentina. Esto tiene más matices, esto tiene un análisis más profundo que quizás a lo largo del video toquemos, pero de eso es que está hablando, de que cuando ya no hay impresión de billetes, ya se acaba el dinero inorgánico y obviamente la inflación decrece, junto a otros puntos que seguramente va a estar tocando aquí en este video y que yo les voy a estar explicando. Así que bueno, seguimos. Recuerden que voy a estar hablando en términos que todos me puedan entender. No me voy a meter en temas técnicos más allá de que los domine o no, porque ciertamente la idea es que ustedes entiendan y que se lleven algo de este video. Esto tampoco es una crítica al gobierno. Ojo, esto no es una crítica al gobierno. Simplemente es analizar la política que piensan ejercer en un país vecino y ver qué tan viable podría ser en el futuro de nuestro país. Es terminar con el Banco Central. La única forma que se resuelve el problema de los sueldos bajos es volviendo a crecer. Y Argentina hace más de 10 años que no crece porque no invierte. Y no invierte porque la presión fiscal es asfixiante, porque la inflación está descontrolada y porque no se respetan los derechos de propiedad. Ok, él habla de que los sueldos son bajos en Argentina porque no se respeta el derecho a la propiedad. Entiendo que es la propiedad privada a la que se refiere, obviamente. Y de que Argentina no crece. Vamos a seguirlo viendo y lo voy a explicar luego. Ya más o menos sé por dónde va. Tiempo que tampoco se ahorra. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar el ahorro, la inversión, la protección de los derechos de propiedad, que se va a manifestar en salarios más altos. Claro, entiendo. Cuando tú promueves la inversión extranjera o la inversión desde el capital privado, se generan más puestos de trabajo. Y al generarse más puestos de trabajo, evidentemente puede subir la cantidad de dinero que gana cada persona. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por una sencilla razón, de que el Estado, número uno, se está quitando de encima empleados, porque los empleados pasan del sector público al sector privado y evidentemente ya el Estado pierde una carga salarial y puede abastecer mejor a los que quedan dentro de esa carga salarial y al mismo tiempo generar más plazas de trabajo, que me imagino que por aquí va el tema de los jubilados, ahorita lo vamos a ver, pero el generar más plazas de trabajo a la larga te genera un mejor flujo de dinero para poder pagar más a las personas, porque generar plazas de trabajo está íntimamente relacionado con la producción. Yo puedo pagar a mis empleados tanto como ellos me hagan pagar a mí. Esto es básico. Si yo monto una empresa de 20 trabajadores y los 20 trabajadores me generan una ganancia tal que yo les pueda pagar a cada uno $500, pues no tendría en teoría problemas para hacerlo, a menos que yo sea un explotador. Ahora, cuando lo que yo produzco o lo que ingresa mi negocio no me permite a mí pagar una cantidad elevada de sueldo a las personas, evidentemente cada vez les voy a pagar menos o simplemente voy a pasar a despedirlos. Entonces, evidentemente, lo que Milei dice también es bastante factible. Permitir la inversión del capital privado, aumenta la producción, el país crece, generas más empleo y evidentemente, valga la redundancia, se eleva la cantidad de dinero que se le puede pagar a las personas. Es decir, la capacidad de proveer salarios tanto del capital privado, porque está produciendo, como del capital público, porque ahora tiene menos empleados de los que tenía antes. Es decir, los que tenía antes, una buena porción se fue a trabajar en el sector privado. Vamos a ver lo de los jubilados porque tiene que ver, ya seguramente lo van a ver. Es decir, lo que estoy explicando en el tema de los salarios
está íntimamente relacionado con esto de los jubilados. De hecho, voy a hacer un paréntesis para mostrarles algo. Voy a ver el top de salarios en América Latina y voy a hacer un comentario al respecto. Cuando miramos los salarios mínimos en América Latina, vemos que Costa Rica tiene el más alto con $603, el equivalente son 350.000 colones costarricenses, y Venezuela tiene el más bajo, $8, que son 130 bolívares aproximadamente. Esto tiene que ver con que en Costa Rica tanto el capital privado como el capital público están produciendo muchísimo, ambos sectores, y en Venezuela actualmente tanto el sector público como el sector privado están produciendo poquito. Así que ahí creo que queda mejor explicado y mejor expresado. Vamos a continuar. La situación de los jubilados es precaria por dos cuestiones. Por un lado, porque los salarios son bajos, es una economía que está estancada y que no genera puestos de trabajo. Por otra parte, el problema es la cantidad de jubilados en términos de aportantes. Nosotros estamos proponiendo una reforma de... Excelente. Ok, otro punto. A los jubilados se les paga poco porque la cantidad de contribuyentes, lo que llama aportantes, es poca. Es decir, mientras más personas trabajen en un ámbito formal y tributen, es decir, paguen impuestos, más se les puede pagar a los jubilados. Mientras más personas trabajan en el sector informal, menos se le puede pagar a los jubilados porque esas personas no tributan. Entonces, claramente tiene que haber una relación entre contribuyentes, o de hecho la hay, entre contribuyentes y jubilados. Mientras más contribuyentes, mientras más aportantes, mientras más gente ejerciendo sus labores dentro del sector formal y tributando y pagando impuestos, más se le puede pagar a los jubilados. Mientras más gente trabaja en el sector público informal, es decir, cuando digo público, la gente que trabaja en la calle, vendedores en los semáforos, gente que por ahí montó un perro caliente y no lo tiene registrado ante ningún ente del gobierno. Esta gente no tributa, no paga impuestos y por lo tanto básicamente no aporta nada a un Estado que igual le tiene que responder a los jubilados. Entonces es eso, aumentar la cantidad de fuentes de trabajo formales dentro del sector formal, dentro de la economía formal, para que gente de la economía informal pase a este sector, tribute y de esta manera tener un capital para proveer un mejor salario a los jubilados. No sé cuánto ganan los jubilados ahora en Venezuela, pero estoy seguro de que no llega a $10. Si llega, pues me corrigen en los comentarios, pero igual es una cantidad ínfima y ciertamente tiene que ver con el crecimiento de la economía informal en Venezuela. Voy a poner un ejemplo básico. Si antes un médico trabajaba en un hospital, tributaba, hacía el papel de contribuyente y de alguna manera colaboraba para que se le pagara a un jubilado. Cuando este médico, por el salario tan malo que gana como médico, deja de ejercer como médico y se va a un semáforo a vender, a limpiar vidrios, o se va a una plaza a vender tortas, cepillados, lo que sea, deja de aportar al Estado y evidentemente la carga que tiene el Estado respecto a los jubilados sube y no queda de otra que para poder cubrirle la necesidad, entre comillas, a todos, bajar la cantidad de dinero que se le paga a cada jubilado. Así funciona. El mercado vamos a seguir. laboral que modernice el mercado laboral y que permita incrementar la cantidad de puestos de trabajo de modo tal que la cantidad de aportantes en términos pasivos suba y de esa manera suban los salarios de los jubilados. Entonces sabemos ahora que la inversión del capital privado mejora no solamente el tema de los salarios bajos en las personas que trabajan, que ejercen una labor, sino también en el dinero que ganan los jubilados. Es decir, la privatización o la colaboración con el sector privado es importantísima para que un Estado pueda salir adelante. Y esta es una de las razones por las cuales el comunismo, por lo general, se enfrenta a un monstruo que no puede controlar, que es el monstruo de pretender abarcarlo todo, hacerse responsable de todo y al final te termina devorando porque ningún Estado en el mundo se puede hacer cargo de prácticamente todo.
Argentina definitivamente necesita modernizar su sistema laboral. Necesita pasar de este sistema precámbrico a un sistema de seguro de desempleo. De modo tal que hoy, que tiene 6 millones de personas en el sector formal y 8 millones en el sector informal, se convierta en un mercado de 14 millones. Que haya trabajo. Esto es importante y es básicamente lo que les venía diciendo. Si tienes un sector informal que no tributa, que no paga impuestos, tienes un sector formal que sí lo paga. En Argentina, al igual que en Venezuela, el sector informal es mayor, superior al sector formal y evidentemente la cantidad de contribuyentes es muy baja. Habría que hacer una reforma laboral para que todos formen parte del mismo mercado. Creo que una buena manera de hacerlo en Venezuela podría ser dar créditos, que la gente tenga microempresas y que estas empresas estén debidamente registradas y comiencen a tributar. Pero tendría que hacerse una supervisión básicamente minuciosa de ese plan, porque en su momento el presidente Hugo Chávez lo intentó hacer y pues le salió fatal. Yo recuerdo gente de muy mala cabeza, gente de verdad, no vamos a decir más cosas, pero gente a la que le dieron un crédito y número uno, no montó ningún negocio con el crédito, y para eso era el crédito, y número 2, no pagó el crédito y al final terminó básicamente estafando, robando al Estado. Entonces habría que ser muy minucioso, habría que ser muy preciso a la hora de dar un crédito, a quién, cómo lo va a pagar, si tiene la capacidad de pagarlo y si verdaderamente lo invierte en lo que dice que, para lo que es. Si tú dices que tienes un crédito para, no sé, sembrar 2 hectáreas de maíz, estoy poniendo un ejemplo. Que alguien supervise que evidentemente tú siembras esas 2 hectáreas de maíz, produces empleos y también produce con la propia producción, valga la redundancia, de lo que es la actividad del campo, la actividad agrícola. Entonces, bueno, básicamente la reforma laboral sería eso, tratar de unificar ambos mercados, informal y formal. En Venezuela eso es un reto grandísimo, 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 porque es que incluso las personas que estaban en el sector formal se han ido al sector informal y la única manera de que regresen al sector formal es que el sector formal deje mejores dividendos que el sector informal, algo que está a años luz de pasar, porque en Venezuela un maestro puede ganar, no sé, menos de $30 al mes. Bueno, si pongo el bono de la comida, seguramente es un pelo más, no sé, ponle 50, 60, no sé, por ahí. No estoy siendo específico con las cantidades, pero eso lo puede ganar en la mitad de una semana en un empleo informal. Así que es un reto muy, muy, muy grande. Y esto va a ser difícil en Venezuela, no solamente para el gobierno de turno, sino para cualquier gobierno que pueda venir en el futuro. De buena calidad para todos. En términos de inseguridad, nosotros proponemos un cambio de paradigma, donde ahora el que las hace las paga. Para ello proponemos una reforma de la seguridad interior, de la defensa nacional, del sistema de inteligencia, del Código Penal, del Código Penal procesal. Bueno, básicamente una reforma a todos los niveles, una reforma de la seguridad a todos los niveles. Quiero averiguar algo. ¿Cuánto es la pena máxima en Venezuela? Creo que son 30 años. Pena máxima en Venezuela. Sí, 30 años. La pena máxima en Venezuela es de 30 años. Vamos a terminar de ver lo que dice mi ley y luego les voy a comentar algo. Algo que es de punto de vista muy personal, pero me gustaría expresarlo. Procesal y del sistema carcelario, de modo tal que ahora cuando los delincuentes cometen un crimen, la van a pagar en serio. El narcotráfico es... Bueno, en Venezuela la pena máxima son 30 años. Para mí, yo como ciudadano opino que 30 años son insuficientes para cierta clase de delitos o para cierto cúmulo de delitos. A ver, aquí hay... estoy seguro de que los hay, asesinos menores de 20 años y asesinos múltiples, es decir, gente que ha asesinado de reiteradas ocasiones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocasiones o hasta más, y la pena máxima son 30 años. A eso hay que meterle el hecho de que siempre puede venir un abogado que intenta apelar, el tema de la buena conducta, que te reduce, no sé, un cuarto o un quinto de la condena, y no terminas pagando lo suficiente. Es decir, ese asesino serial de 20 años, hipotéticamente hablando, va y termina 20, 20 y pico, 30 años en el peor de los casos en la cárcel y sale a los 50 años todavía con la mente dañada. No me voy a meter en el tema carcelario esta vez porque no tiene nada que ver, y puede seguir dañando a la sociedad. Entonces para mí debería haber una reforma del Código Penal, de las leyes que tienen que ver con las condenas, que giran en torno a las condenas,
y debería ser mucho más severo el castigo. Yo particularmente como cristiano católico no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Sí me parece que hay gente que hay que trancar para siempre y que no salga más a la calle porque son un peligro para la sociedad. Entonces también creo que en Venezuela nos urge, sobre todo por el crecimiento de los índices delictivos, una reforma en materia de seguridad, en todos los ámbitos, a todos los niveles. Creo que es necesario. Y bueno, si Milei dice que es necesario en Argentina, pues seguramente lo será. No sé pena máxima en Argentina cuánto será, pero bueno, hay prisión perpetua. Bueno, aquí, bueno, imagínense, si él dice que hay que reformarla y allá existe la cadena perpetua, incluso recuerdo un caso muy famoso, el de una jovencita que mató al novio llamada Nair Galarza, si mi memoria no falla. Ustedes lo buscarán ahí en redes y pues lo mirarán un día, a lo mejor un día lo traigo aquí al canal, pero si él lo dice, pues por algo será. Pero en Venezuela a mí me parece que cabe y urge esta reforma. Es un delito y que está vinculado a la intromisión también de otros países sobre la frontera. Por lo tanto, lucha frontal y directa al narcotráfico, dándole todo el respaldo a las fuerzas de seguridad para enfrentar este flagelo que está... Bueno, habla del tema del narcotráfico. No sé cómo es el tema del narcotráfico en Argentina. Me parece, bueno, por lo que él dice, parece que es un tema importante. Ciertamente en Venezuela, como en todos los países del mundo, se consume también, no sé si en mayor o menor medida, porque no tengo cifras oficiales, sustancias que son ilegales, pero no sé a qué nivel habría que hacer una reforma del sistema o de la lucha contra el narcotráfico en Venezuela. Me parece que hay otros retos más grandes que tienen que ver con delincuencia organizada, bandas, mega bandas, etcétera. Pero no sé, este tema del narcotráfico no lo voy a tocar porque no tengo cifras en la mano y sería mentirle si me pusiera yo a hablar de cómo se maneja esa situación en Venezuela. Así que básicamente lo voy a omitir. Simplemente añadir eso, que hay otras aristas de las actividades ilegales que hay que abordar con velocidad, con prontitud, con rapidez y sobre todo con eficiencia. Está destruyendo a las familias argentinas. Es mentira que los planes sociales se pueden eliminar de un día para... Mira el tema que mete ahora, planes sociales. Este va a estar grueso porque en Venezuela sobraron. No sé si ahora me parece que quizás no quedan tantos en pie, pero en Venezuela a lo largo de los últimos 20 años de política los planes sociales han sido el pan de cada día de cada venezolano. Al otro. Por eso nosotros estamos impulsando el Ministerio de Capital Humano, donde nos vamos a ocupar de niñez y familia, donde nos vamos a ocupar de la salud, de la educación y de la integración con el mercado laboral, de modo tal que de largo plazo se pueda salir de la miseria de los planes. Nosotros, nuestras políticas... Bueno, propone la creación de un ministerio que básicamente absorba todo lo que tiene que ver con la vida del individuo, del ciudadano, que sería el Ministerio de Capital Humano. Tendría que ver con niñez, familia, educación y bueno, un montón de cosas más. Y habla de... Vamos a esperar que termine porque me parece que está hablando de la eliminación gradual de los planes sociales. Social no es regalarle el pescado a la gente, es enseñarles a pescar. Argentina. Bueno, yo siempre he dicho que los planes sociales deben tener un propósito. Deben ser un medio para un fin. Y si los planes sociales apuntan a que deberían apuntar, desde mi punto de vista, a que en el futuro no haya más planes sociales. Es decir, yo puedo lanzar ahora mismo un plan social para ayudar a que más personas vayan a la universidad, tengan la oportunidad de sacarse una carrera y conseguir un trabajo el día de mañana. Incluso puede ser una formación no universitaria, sino simplemente para que aprendan un oficio y sean útiles para la sociedad. Pero esto siempre debe ir orientado a que las siguientes generaciones se vean abastecidas por las generaciones anteriores, es decir, las que hoy son las del presente, y que estos planes sociales queden abolidos. Me parece a mí que esto debería ser no solamente en materia de educación, sino en todo. Es decir, quizás hoy proveer salud gratuita, pero dar las herramientas para que mañana la gente pueda pagar su salud. Pero lanzar un plan social como un fin y no como un medio es una manera de crear vagos. Es una manera de hacer que la persona deje de esforzarse y que la persona deje de intentar superarse, porque si te dan la educación, si te dan la salud, si hasta te ponen, no sé, una ayuda en forma de bono con la que de alguna manera puedes ir subsistiendo mes a mes, a la final se está creando un vago
y al mismo tiempo el Estado está creando un parásito que se va a estar alimentando de sí mismo por prácticamente tiempo indefinido. Argentina es el país que tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Argentina no puede seguir viviendo así. Argentina tiene que bajar los impuestos. Para eso nosotros proponemos una reforma del Estado que permita bajar fuertemente el gasto público y así bajar los impuestos para que los argentinos de bien volvamos. Bueno, habla de los impuestos y del gasto público. Evidentemente, bajar los impuestos eleva la capacidad adquisitiva de cada ciudadano. Si tú reduces los impuestos, haces que el dinero le sirva más, le alcance más a las personas. Ahora, esto es otro tema que yo difícilmente vaya a tratar porque habría que analizar cuánto dinero se necesita para que la nación funcione de una manera sólida y estable, y después mirar cuánto debe ser el impuesto que tiene que pagar cada ciudadano para llegar a esa cantidad y que no se vea resentido el capital del Estado. Entonces, lo que básicamente Milei propone es bajar los impuestos porque entiende que se paga mucho impuesto para lo que verdaderamente el Estado reinvierte en sí mismo. Esto pasa mucho en España, por ejemplo, con el tema de Hacienda. Se sabe que Hacienda cobra una cantidad ingente de dinero, que luego sí es verdad que los planes sociales y que todo lo que compete al Estado funciona muy bien, pero parece que a veces esa cantidad es un poco excesiva. Yo no sé cómo funciona esto en Venezuela, no sé cuánto dinero se necesita exactamente para que el Estado pueda sacar adelante todos sus proyectos y todo lo que le corresponde cubrir. Por lo tanto, no puedo hablar del tema impositivo en Venezuela de manera precisa. Ahora, lo que sí puedo decir es que mientras el Estado se saca de encima gastos, puede evidentemente mejorar su condición para poder abastecer y proveer a la sociedad. Voy a poner un ejemplo rápido respecto a este tema y me voy a ir a el tema que me compete, porque soy periodista de profesión y bueno, vamos a ver cuántos canales de televisión abierta de Venezuela pertenecen al Estado. Vamos a mirarlo. Una buena manera, dentro de mi rubro, para quitarse el Estado de encima gasto, podría ser eliminar canales de televisión. Eliminar canales de televisión, venderlos al sector privado y entonces, una vez que estén en manos del sector privado, que el sector privado se encargue netamente de ellos, de cubrir los salarios, de cubrir los costos de transmisión, de planta, etcétera, y ya básicamente aligerar la presión económica que estos canales ejercen sobre el bolsillo del Estado. Aquí tengo una lista, me parece, debe haber una lista actual, vamos a buscarla, aquí está. Bueno, todos estos canales pertenecen al Estado: Venezolana de Televisión, Vive, TVS, Telesur, Asamblea Nacional TV, Colombia, 123 TV, Conciencia, Televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Showben, Ávila TV, sin contar los que pertenecen a personas adeptas al gobierno que están ahí, navegando entre lo privado y lo público, como Globovisión o como TLT, y bueno, no me voy a meter más en este tema, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que son una carga para el Estado que bien podría asumir parte del sector privado y de esta manera pues liberas un poco lo que es la tensión, al menos la tensión salarial que generan, me imagino, todas las nóminas que tienen estos canales. Así que no voy a hablar del tema impositivo, pero pues hago esa reflexión y la dejo ahí. Que quizás el Estado se pueda sacar de encima gastos que tiene hoy que le pueden generar un exceso, digámoslo así, de dinero extra que se puede invertir en otras áreas. Vamos a tener la libertad de poder elegir qué hacemos con nuestros ingresos. Acá se termina el tema de los piquetes. El derecho es el derecho a transitar. Bueno, este tema de los piquetes también, no sé cómo se ve en Argentina. Sé que los piquetes son como decir las guarimbas en Venezuela, siendo el símil, las trancas de calles. Sé que esto tiene que ver con un tema de movimientos, de sindicatos, de desempleados y toda la cosa, pero como no vivo en Argentina y no soy argentina, pues no me voy a meter en esto. Si algún argentino hay aquí en la comunidad de los Warriors que nos lo quiere explicar en la caja de comentarios, pues le leemos y ya el otro día, si quieren, lo hablamos o lo que sea. Pero el tema de los cierres de calle en Venezuela es un tema álgido, es un tema que ha venido a darse en los últimos años, sobre todo por un tema de confrontaciones políticas. No voy a hablar de eso.
No me voy a meter en ese tema, solamente quiero contar una anécdota, y es que estos cierres de calle a la larga en mayor o menor medida van de la mano con el vandalismo. Por ejemplo, donde yo vivía antes, era una zona rural del estado Zulia, de Venezuela, se trancaba la calle, es decir, ciudadanos trancaban la calle para protestar de manera pacífica, y después lo que venía era un desastre. Salía otro grupo de gente que no eran ciudadanos de buenas costumbres y se ponían a cobrar dinero para dejar pasar a las personas o los vehículos, o incluso llegaron a robar a mucha gente, tanto a gente que iba a pie como gente que iba en su vehículo, y se generaba una situación bastante lamentable y bastante condenable sobre todo. Entonces, al final el cierre de calle puede ser muy pacífico, pero en mayor o menor medida se relaciona con los actos delictivos, y yo esto no estoy de acuerdo. Los problemas se deberían resolver en oficinas según a quien le competan, y la verdad es que tampoco es que cerrar una calle resuelva muchos problemas. Incluso a veces cerrar una calle puede ser abrir la puerta a un mal mayor, al vandalismo, a un acto delictivo, o simplemente a aprovecharse de eso. Por ejemplo, hay una etnia indígena en mi estado que se llama los Yucpas, la pueden buscar en internet, que ha hecho un hábito y sobre todo una fuente de ingresos el tema de cerrar calles. Cierran las calles, quitan dinero para dejar pasar, amenazan incluso con dañar los vehículos o a las propias personas que quieren transitar libremente, y esto se convierte en una situación caótica de la que ellos se aprovechan y de la que todos pues nos lamentamos. Así que no voy a hablar de ese tema en Argentina, el tema de los piquetes, pero sí puedo hablarlo de Venezuela, y es algo contra lo que estoy totalmente en contra, y sea el gobierno de turno o el que venga después, es algo que tiene que combatir y se tiene que acabar. Y no tiene el gobierno que dejarse amilanar ni siquiera porque es una etnia indígena y ciertas leyes le respaldan. La verdad es que no. Al fin y al cabo, todos somos ciudadanos, todos tenemos que respetar las leyes íntegras del país, y si eso no suma, sino que resta, hay que quitarlo, independientemente de quién sea. Así que esa es la reflexión que yo dejo sobre el tema de las trancas de carretera, esto del tema de los piquetes. No puede ser que un conjunto de delincuentes decida vulnerar el derecho de transitar y de trabajar y de ejercer libre empresa. Pero para mi ley para mi ley son delincuentes los que trancan las calles. No sé cuál sea la ley en Argentina, si esto esté permitido, si no esté permitido, pero aquí directamente le planta cara al asunto y dice que va a haber presión máxima por parte de la ley contra esta gente. De los ciudadanos de bien. Por lo tanto, tolerancia cero a los piquetes, y a los líderes ideológicos, cárcel. Mira lo que dice. Líderes ideológicos de estos movimientos, cárcel. Si la ley lo ampara, bien. Y si no, bueno, que la modifiquen y que la hagan de acuerdo o de una forma en que Argentina se pueda ver respaldada, arropada por estas leyes, y que al final termine siendo provechoso para los argentinos de bien. La propuesta emblema es la dolarización para terminar de una vez por todas, para siempre. Cierra hablando del tema de la dolarización, Milei, y la gran pregunta del millón que seguramente cierra el video. ¿Es viable? A ver, ¿es viable dolarizar Venezuela? ¿Funcionaría en Venezuela tal medida? ¿Llevaría a Venezuela a la cúspide o la terminaría de lanzar por el barranco? La respuesta no es tan sencilla, la verdad. A ver, hay que analizar cuáles son las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, la dolarización. Vamos a ver el video y luego lo voy comentando, para que tengamos una idea. Con la inflación. Para eso hay que rescatar los pasivos del Banco Central, que son 30.000 millones de dólares del LELIQ y 10.000 millones de dólares de base monetaria. La base monetaria puede ser rescatada con los dólares que tiene el Banco Central, mientras que las LELIQ podrían ser rescatadas con los títulos públicos que tiene el Banco Central, que equivale a 90.000 millones de dólares. Que al mercado serían 30.000 millones. Bueno, ya habla de temas más técnicos como recuperar el capital del Estado, el tema monetario, habla incluso del Banco Central. Sabemos que lo quiere terminar el Banco Central de la República Argentina, Milei lo quiere eliminar.
Bueno, hablemos sobre el tema hipotético de dolarizar Venezuela. Bueno, la dolarización, en primer lugar, me parece que eliminaría inflación. ¿Por qué eliminaría inflación? Bueno, básicamente porque si se acaba la impresión de dinero, se acaba la estadía de dinero inorgánico en las calles y evidentemente el dinero que va a circular va a ser proporcional a la cantidad de bienes y servicios que el Estado posee, tanto en el sector público como privado. Me refiero al Estado como nación. Entonces, evidentemente eso frenaría la inflación tarde o temprano, sí o sí. ¿Por qué? Porque no aumentarían los precios, porque el flujo de dinero en las calles o entre los ciudadanos no dependería del Banco Central imprimiendo dinero, sino que dependería de una inversión extranjera. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda de este punto? ¿Cuál es el déficit de esto? Que básicamente se perdería la capacidad de inyectar liquidez en los bancos ante una recesión económica, y también podría pasar el hecho de que quizás ese prestamista de última instancia que puede representar el Banco Central ya no va a estar. Es decir, si el Estado necesita dinero para algo en específico en un momento determinado de una emergencia o lo que sea, ese Banco Central no va a estar allí para decirte, mira, yo te presto, sal de la emergencia y luego me lo pagas. Así que de esa manera es básicamente que las personas más conservadoras del ámbito izquierdista, comunista, te dicen que se pierde soberanía. ¿Vale la pena correr ese riesgo en Venezuela? Bueno, vamos a seguir con los otros puntos y ya luego pues analizamos si vale la pena dolarizar o no. Otro de los puntos es que de las ventajas de dolarizar sería que se reduce la tasa de riesgo cambiario. Básicamente la tasa de riesgo cambiario responde directamente a temas de inversión. Quizás yo invierto un dinero en bolívares y luego la moneda fluctúa, varía respecto a otras, principalmente el dólar, y entonces yo pierdo mi dinero en esa inversión. Si se dolariza Venezuela, evidentemente se reduce la tasa de riesgo a nivel cambiario porque es una moneda mucho más fuerte, es una moneda más estable y yo puedo invertir con mayor tranquilidad porque sé que no va a variar el mercado, no va a ser tan volátil. Otra de las ventajas que podría traer la dolarización es quizás la indexación de contratos y salarios. Esto viene a ser como la renovación de un contrato. Cuando a ti te contrata una empresa y te dice tú vas a ganar esto, en Venezuela si tú ganas en bolívares, a la larga te van a tener que ajustar otra vez el salario porque es que se va devaluando. Y esto pasa mucho con los sueldos del Estado, que cuando el Estado los pone son, por decir, el Estado dice va a pagar $40 equivalente en bolívares, y pasa el tiempo y ya después son los mismos bolívares $5. Entonces la indexación de contratos y salarios se eliminaría, que es básicamente la renovación, la actualización de las condiciones de esos contratos. ¿Cuáles son otras de las desventajas que podría tener esta dolarización en Venezuela? Bueno, que básicamente no se reduce el riesgo de default. El riesgo de default tiene que ver con el hecho de que si tú haces un acuerdo lo puedas cumplir. Por ejemplo, en Venezuela si se dolariza puede haber un despido masivo en empresas privadas. ¿Por qué? Porque si yo antes con $500 pagaba el salario de 4 empleados, si ahora me va a exigir el Estado que le pague $500 a cada empleado, pues voto 3, me quedo con uno y que ese uno haga el trabajo de los otros 4. O definitivamente cierro la empresa. Entonces el riesgo de default está relacionado o es per se, por sí mismo, lo que tiene que ver con que yo pueda cubrir los tratos que hago, es decir, que yo pueda cumplir, tanto como empresa privada como empresa pública. Ese cumplir, vamos a ponerlo desde otro punto de vista. Yo tengo una empresa, tengo 10 empleados, cada uno gana $100 al mes, y de pronto el Estado me dice que tengo que pagar $500 a cada uno. Yo probablemente como empresa me voy a declarar en quiebra porque no puedo cubrir a la cuota de cada uno de esos empleados. Este tema del riesgo de default es muy profundo, habría que analizarlo en otro video específico. Si ustedes quieren que hagamos un día un video sobre el riesgo de default, pues lo hacemos. Pero
para que lo entiendan, creo que en Venezuela el riesgo de default vendría relacionado con la precariedad que tienen las instituciones. Es decir, dolarizar Venezuela solamente demostraría cuán débiles son nuestras instituciones. Porque la verdad es que hoy hay empresas en Venezuela, muy poquitas, que pueden asumir la dolarización de un día a otro. Entonces, la respuesta a la pregunta de ¿dolarizar Venezuela es viable, factible, solucionaría los problemas? Creo que definitivamente la respuesta sería no. Pero sí podríamos abrir las tasas de cambio, las casas de cambio, permitir que los venezolanos que se han ido y que aún envían dinero desde fuera a Venezuela inyecten liquidez y manejarse con ambas monedas en paralelo, es decir, ir recuperando el bolívar y al mismo tiempo permitir que el dólar fluctúe libremente a nivel informal y formal, a nivel del ciudadano y también a nivel de las entidades bancarias y también a nivel del Estado, que el Estado pague ciertas cuestiones con dólares. Es decir, te podrían pagar tu salario en bolívares y pagarte el bono de comida en dólares, y de esta manera utilizar una moneda dura como lo es el dólar para poder recuperar nuestra moneda, en tanto la hacemos más sólida y menos volátil. Entonces esa sería mi respuesta ante dolarizar Venezuela, pero siento que dolarizarlo así de golpe destruye totalmente el sistema monetario venezolano y sobre todo la capacidad de ingreso del venezolano, que está del lado del empleado, y también la capacidad de poder pagar de parte del venezolano que está del lado del empleado. Así que bueno, nada, esta es mi reflexión sobre las 10 propuestas de Milei, la respuesta a la pregunta del $1.000.000, si se puede dolarizar o no Venezuela. Y pues si les gustó, dejen su like, compartan, suscriban, comenten y nos vemos en otro video. Así que me encantaría leer en la caja de comentarios qué otro tema relacionado a economía o política les gustaría que tratara, que explicara. Trato de explicarlo en términos que todo el mundo pueda entender. Estos son temas complejos. Si quieren un día que traiga un contador o un economista al canal y le hagamos un podcast y le dejamos una serie de preguntas para que nos los explique mejor, también lo podemos hacer. Así que ahí está la invitación para que ustedes comenten y soliciten lo que se les dé la gana, mi barrio. Así que nos vemos. Un abrazo. Tenía ganas enormes de hacer este video, así que con una gripe terrible igual me lo he lanzado, lo he hecho. Y espero que nos reencontremos pronto. Chao, se les quiere.